preguntas de ustedes en la audiencia, tanto los que estén aquí en la sala como los que estén en línea. Los que estén en línea pueden enviar sus preguntas por la casilla de preguntas y respuestas en cualquier momento durante el evento. Y después del evento habrá comida y bebida aquí en Daly Street para seguir con las conversaciones con el equipo de PBI y con la presencia de Camila. Bueno, unas normas generales. Les rogamos, por favor, que apaguen los teléfonos o los pongan en modo silencio. Y así vamos a empezar. También voy a silenciar mi teléfono. Bueno. Primera pregunta para Camila. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas de Honduras solicitaron la visita de una delegación jurídica internacional para analizar el conflicto agrario y cómo afecta en particular a las comunidades indígenas y campesinas. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de las delegaciones al respecto? So I was fortunate to visit Honduras late last year, where our delegation of international lawyers met with indigenous communities, campesino organizations, lawyers, including Kenya, state authorities, European diplomatic missions to Honduras, the Office for the UN High Commissioner for Human Rights in Honduras. The conclusions of our report are summarized in the executive summary. You can see that at pages 3 to 4 of the report if you want a brief overview of what we did and what we found. I start by saying that Honduras is the most murderous country for human rights defenders per capita in the world. Land conflict is at the heart of that violence. Land conflict has historical causes in Honduras, which I'm not going to go into here, but they're elaborated in our report. But those causes have now been exacerbated by business interests, rampant corruption, and a development model that sadly prioritizes business over the internationally protected rights of indigenous and campesino communities. Non-state actors who are often linked to powerful landowners, business interests, and organized crime frequently enact land grabbing by violent means. We found that the perpetrators of these crimes are not being adequately investigated or punished by the state, perpetuating a cycle of violence and impunity. In 2023, the Inter-American Commission on Human Rights concluded that the scale of violence in the Bajuaguan region, which is the most violent region for land conflict in Honduras, and the lack of an effective response from the state amounts to the acquiescence, or at least the tolerance, of such acts by the state. We heard during our visit firsthand from a representative of the Public Prosecutor's Office that state authorities fear entering the Bajuaguan region because it would be a bloodbath. But the problem is not just about the state failing to prevent these crimes from being committed. State failures are at the heart of the abuses. The national legal and institutional systems systemically fail to protect indigenous people's right to free, prior, and informed consent, indigenous and campesino land rights. There are serious shortcomings in socio-environmental impact assessments prior to development projects being undertaken. The state's cadastral system, so it's sort of land analysis system, is incomplete, disorganized, and it does not reflect ancestral land rights. The state's property system is plagued by overlapping land title. That this situation has prevailed, notwithstanding numerous rulings from the Inter-American Court of Human Rights, finding that the land rights of Garifuna communities have been violated, and notwithstanding repeat recommendations from the Office for the High Commissioner of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights, which the state is yet to comply with. Crucially, and a focus of our report, is that the state authorities frequently prosecute and evict members of indigenous and campesino communities at the behest of powerful landowners, agribusiness, and extractive companies for the criminal offense of trespass. Por la ofensa criminal de usurpación. Y las comunidades indígenas y campesinas son acusadas de usurpación por simplemente residir
en las tierras donde han vivido durante generaciones. La situación ha deteriorado desde la aprobación del decreto 19/2021, que define la usurpación como la presencia en la tierra y que conlleva un castigo de entre 4 y 6 años de prisión. Y ofrece la oportunidad al fiscal a desalojar de forma preventiva a las comunidades. Y entonces, aun cuando las comunidades tienen la tenencia colonial y han ejercido una tenencia y una presencia constante desde entonces, han resuelto disputas sobre la tenencia de la tierra. O sea, las cortes criminales son el único foro para resolver estos conflictos, sin indagar más sobre los derechos territoriales de las comunidades, que son evidentes. Y sin importar los indicadores que la tenencia de los terceros se ha tomado de forma irregular. El efecto de estas medidas en las comunidades con quienes nos reunimos son grandes. Son comunidades que dependen de su tierra para sobrevivir y son desalojadas por agentes del Estado sin oportunidad de defenderse, que les lleva a la pobreza extrema. También son sujetos a órdenes de captura y estas condiciones continuas durante varios años. Una de las comunidades con quienes nos reunimos vivía al lado de una carretera enfrente de la tierra que sus papás habían habitado durante generaciones. Y agregado a eso, hay un nivel alto de violencia en contra de las comunidades. Most notoriously that of Berta Cáceres, colleague of Duña Sánchez in 2016, and Juan López in 2024. But those cases are by no means rare or isolated. We were devastated to hear that one of the defenders we personally met with in Honduras, Roger Alexis Castillo Nos Fuentes, devastó saber que uno de los defensores que conocimos del colectivo camarero de campesinos fue asesinado después de que nosotros hubiéramos visitado. Las medidas de protección estatales simplemente no están funcionando. Los asesinatos siguen a pesar de que las víctimas tengan medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana. La situación debe preocupar altamente a la comunidad internacional. Una investigación que se publicó sobre la muerte de Berta Cáceres el año pasado concluyó que había utilizado fondos del Banco de Desarrollo holandés y del Banco Interamericano de Desarrollo que se habían desviado de dineros que estaban destinados a la preparación a la construcción de una represa. Luego, en un juicio colectivo contra el Banco Mundial y la Cooperación Internacional de Finanzas, que había financiado un conglomerado de palma africana que había estado asociado durante mucho tiempo con abusos de los derechos humanos en la región. La dirección en que van las cosas indican que las cosas van a empeorarse en el corto plazo. El enfoque del nuevo gobierno, elegido a finales de 2025 y liderado por el Partido Conservador Nacional, ha sido de ampliar los niveles de criminalización y los desalojos de las comunidades indígenas y de reducir una vez más la financiación a los sistemas, a las estructuras de protección. Un proyecto de ley del Congreso, si lo aceptan, daría
a las autoridades, a empresas, la posibilidad de establecer negocios, sus actividades sin un proceso de FPEC, de consulta previo, libre e informado antes. Es que no hay controles de corrupción para los proyectos planeados por el Estado hondureño. Es que se ha establecido en Honduras debe haber una ley de debida diligencia para las empresas que invierten, pero esta ley no existe. Quiero concluir diciendo que ha sido un honor poder tener la oportunidad de conocer y de escuchar las voces de líderes campesinos e indígenas en Honduras y sus abogados. Y esto es el caso en particular, dado la excepcional valentía que su trabajo implica. Es un enorme placer para nosotros, para mí, poder compartir la palabra con las dos ponentes que vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, quiero preguntarle a Kenia primero una pregunta. Como abogada trabajando en Honduras, que he estado trabajando en la búsqueda de justicia para las comunidades rurales durante muchos años, las comunidades afectadas por el conflicto armado, ¿qué es su perspectiva sobre los retos experimentados por las comunidades? Muchas gracias. Saludo con respeto a la Delegación Independiente de Abogados y Abogadas Internacionales y a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio. Como ustedes van a observar en este informe, el conflicto agrario en Honduras, en la región del Bajo Aguán, en donde han ocurrido más de 200 muertes a campesinos en las últimas décadas, y solo del 2022 al 2025, 35 asesinatos a defensores del territorio y del medio ambiente. Esto representa uno de los desafíos más complejos y peligrosos para las organizaciones de derechos humanos en el 2026. A pesar de los intentos de las organizaciones de resolver el conflicto con distintos gobiernos, y particularmente con el gobierno que recién salió en el 2025. Persiste la inseguridad, la falta de acceso a la tierra y la criminalización a defensores y defensoras. Esto configura un escenario de alto riesgo. Presencia de grupos de seguridad privada, sicarios que operan en las zonas de conflicto, desplazando forzosamente a las familias campesinas y atacando con armas de fuego. Okay, thank you everybody. Thank you to the delegation, the International Independent Law Delegation, and to everybody who's with us here today. As you will see when you read the report, the agrarian conflict in the Bajo Aguán has been one of the most costly in terms of lives, with over 200 people having been killed in the recent decades. And between 2022 and 2025, then 35 land and environmental defenders have been killed in the region. The report demonstrates that this is the most complex issue for organizations today in 2026. Despite the fact that over various successive governments, then there have been attempts to resolve the issues there, and particularly with the last government that left in 2025, the situation continues to be one of great insecurity. Communities do not have access to land, and human rights defenders cannot do their work in peace. The presence of various of private security, of hitmen and other armed actors results in the forced displacement of communities and the use of arms. Con la población indígena, uno de los mayores problemas es la falta de reconocimiento a la titulación plena de las tierras ancestrales. Las comunidades como los garífunas, los lencas, los misquitos y tahuacas, entre otras comunidades indígenas, sufren usurpación de sus territorios por parte de terceros. Y estos terceros son los proyectos mineros,
hidroeléctricos, turísticos y plantaciones de palma africana sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades es una causa constante del conflicto en los territorios. So one of the major issues that Indigenous peoples face is the lack of recognition of their ancestral rights over their land. Indigenous peoples such as the Garifuna, the Lenca, the Mosquito, the Tawaka, and other indigenous peoples suffer land grabbing by third parties. These third parties include mining companies, hydroelectric projects, tourism projects, African palm plantations, and all of this happens without the free, prior, informed consent of the communities. Entonces, los mayores obstáculos para el acceso a la justicia en estos conflictos es la aprobación de leyes inconstitucionales contrarias a convenios internacionales de los que Honduras es Estado parte, pero quizá lo más grave es la falta de independencia de los operadores de justicia que responden de manera evidente a los intereses políticos y económicos en el país. So one of the greatest obstacles to the access of justice is the approval of unconstitutional laws that go against the international treaties that Honduras has ratified. But even more importantly is the lack of independence of the justice operators who respond to political and economic pressures rather than abiding by the law. Entonces, las reformas como la que mencionaba Camila del decreto 93-2021, que ocurrió a solo 5 meses de haber entrado en vigencia el Código Penal. Este decreto ha sido aprobado por el Congreso Nacional de manera inconstitucional para criminalizar y desplazar de los territorios a los campesinos y a los pueblos indígenas y favorecer a los poderes fácticos para endurecer las posibilidades que los campesinos tengan acceso a la tierra, a la vivienda y para decidir sobre su soberanía alimentaria. And so in the context of the Decree 93-2021 that Camilla was talking about, this is an extremely dangerous decree that was approved in an unconstitutional way by National Congress. And this favors displacement of campesino communities and indigenous people in favor of companies. It is denying the indigenous people in campesino communities of their right to a decent housing, right to their food sovereignty, and their right to life. Iguales para los pueblos indígenas a quienes los obligan a desplazarse de sus comunidades, rompiendo el tejido social de estas comunidades y de sus formas de vida, empobreciendo más a las personas y obligándolos a migrar dentro y fuera del país. And to indigenous people, they're forcing them off their land, displacing them, destroying the social fabric, removing their capacity to continue with their way of life, making them poorer and forcing them to be displaced both internally and to other countries. Los hallazgos de la delegación significa para nosotros y para los territorios aquí mencionados la posibilidad no solo de elevar la voz, sino también que otros gobiernos y otros pares puedan instar o cuestionar al gobierno de Honduras para que respete los territorios de los pueblos indígenas, para que resuelvan los problemas estructurales como la corrupción en las instituciones encargadas de regular la tierra, e instituciones como las fuerzas de seguridad que atacan de forma violenta a las comunidades y los operadores de justicia a la hora de conocer los casos lo puedan hacer de manera objetiva e independiente. The importance of the findings of the International Delegation of Independent Lawyers, not only it gives us the opportunity to raise our voice onto other stages, but it also helps gives a tool by which other governments and peers can question the Honduran government in its actions, can pressure the government to recognize the rights of indigenous peoples, to resolve the issues with land, the structural issues with land conflicts, to clear the state of corruption, to force the entities responsible for land registry to sort out their issues there, to fix the security issues in the state, and to also ensure that justice operators
when they decide on cases, do it objectively and independently. Por último, decir que existe la obligación constitucional de proteger la tierra de los pueblos indígenas y las tierras de los campesinos. La Constitución de la República de Honduras establece que debe protegerse con especial atención la tierra colectiva. Ambas poblaciones no están pidiéndole un favor al Estado, están exigiendo y necesitando el reconocimiento del uso o posesión de la tierra en la cual desarrollan sus planes de vida, teniendo la seguridad jurídica de su tierra, tienen la posibilidad para su sustento ejercer otros derechos como la vivienda, la alimentación y el desarrollo para sus prácticas espirituales y ancestrales. Entonces, este informe nos deja algo muy claro. Las comunidades tienen razón. Y frente a eso, la pregunta que nos debemos hacer todos hoy aquí es si debemos actuar y hacerlo rápido, con urgencia. Es urgente actuar para que en Honduras no ocurran más asesinatos de defensores de la tierra y el territorio, ni agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. And finally, it's important to note that the Honduran Constitution demands, it includes the obligation of protecting the land of both indigenous peoples and campesino communities. It has special attention to defending the collective rights of these peoples. Indigenous peoples and campesino communities are not asking a favor of the government or the state. They're demanding that their rights are recognized, the recognition of their rights to use and possess the land where they can undertake their life plans, have the legal certainty over their rights to their land so that they can have a decent housing, they can produce their own food, and they can undertake their spiritual ancestral activities. So it's very clear from the report that the communities are right. And what we need to do today is that we need to act. We need to act now and urgently to stop any more land and environmental defenders in Honduras from being killed and prevent any more attacks against human rights defenders from taking place. So thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias para una visión, radiografía bastante completa de la situación tan difícil que ustedes experimentan, viven allí. Ahora quiero ofrecerle a la panelista Dunia Sánchez, pues como mujer indígena lenca y a través de su trabajo con el COPIN, has visto de primera mano el impacto sobre las personas defensoras y las comunidades. ¿Puedes compartir con nosotros un poco del contexto y cómo es vivir en las comunidades y cuáles han sido sus experiencias al buscar justicia en casos como el de Berta Cáceres y otros? Buenas tardes para todos y todas. Qué gusto encontrarnos en este espacio y gracias a la invitación de formar parte de este lanzamiento de este informe, por la invitación también a PBI y los abogados también que forman parte de este informe. Me siento muy agradecida por encontrarme aquí, trasladar la voz de mis comunidades y principalmente trasladar la voz, ¿verdad?, de toda la violación a los derechos que hay. Good afternoon, good evening. I'm extremely glad to be here and thank you for the invitation to be here and to speak at the launch of this report. Thank you to PBI and to the lawyers from the international delegation. So I'm grateful to be here, to be able to raise the voice of my communities, but also to be able to speak about the grave violations that we face. Vengo de una comunidad del pueblo lenca, de Río Blanco. Me siento muy importante aquí para poder trasladar, digamos, la preocupación, el contexto que se está viviendo actualmente para quienes estamos de frente, quienes estamos luchando día con día dentro de nuestros territorios. Pues el contexto para
todo defensor o defensora del territorio, pues está la situación muy difícil, saber que nos encontramos en un estado que actualmente pues vemos que va a haber mucha persecución, ¿verdad? A todas las comunidades que luchamos por el acceso a la tierra. Aquí ya lo mencionaba pues la compañera también abogada Kenia Oliva, pues enmarcando muchas violaciones a nuestros derechos. Decir que justamente pues poder acceder o poder luchar por nuestro territorio pues se está volviendo como una preocupación constante a diario, porque es luchar por territorio, es luchar por la vida y también hasta entregar la vida. Entonces, justamente es nuestra preocupación constante, que sabemos pues que han asesinado compañeros y compañeras por defender el territorio, por defender, digamos, los derechos humanos para nuestros pueblos, y que es lamentable saber que solo por defender o luchar por nuestro territorio entregan la vida. Entonces, creo que es oportuno este informe justamente para poner, digamos, un poco un punto central para ver esa necesidad concreta de poder luchar por la garantía de las obligaciones que tiene el Estado en Honduras. So I'm a Lenca woman from the community of Rio Blanco. And it's very important to be here today to be able to express our grave concerns about the context that we are currently working in the fight in our fight for the territory on the front line. Because the human rights defenders, the environmental and land defenders are facing extremely difficult times with the persecution that we face for fighting for our access to land. Kenya has already spoken as to different elements of the violations of our rights that we face in our daily struggle in the territories, because now the fight for life is something in which it's a fight for our life, for our livelihood, for our land, but it's something for which so many human rights defenders in Honduras have had to give their life for that. And it is lamentable that just for defending our land, for defending our rights, that so many people have been killed. And so I believe that this report is extremely timely to be able to see and to use it as a tool to ensure that the Honduran state responds to its duties and obligations to guarantee our rights and our lives. Bueno, también es importante mencionar que justamente ya lo mencionaba aquí la abogada Camila, y también lo mencionaba la abogada Kenia, pues justamente no son casos, digamos, está el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, que es un caso muy, que resalta, digamos, la necesidad de la justicia, y es algo muy importante para nosotros y nosotras seguir viendo esa necesidad, porque llevamos 10 años de justicia, y la justicia en Honduras, pues, no es una justicia verdadera que nos merecemos nosotros como pueblos indígenas o como organizaciones. Pues enmarca mucho, digamos, el enfoque que tiene, digamos, la justicia en Honduras, y lo vemos reflejado principalmente en estos 10 años de la búsqueda de justicia para nuestra compañera, pues que aún falta pues mucho por llegar a esa justicia, y que pues para nosotros ha sido un reto y un desafío seguir caminando en esta búsqueda de justicia. And also, this is something that both Camila and Kenya have mentioned. These are not isolated cases. Berta Cáceres is an extremely notorious case in which we've been seeking justice for 10 years now. But justice in Honduras is not true justice. If we look at the 10 years that we've fought, there is so much still to do to be able to receive justice and to get justice for all the people who've been killed. Bueno, decir que justamente hemos llegado, digamos, a una justicia intermedia, pero nosotros no quitamos esa mirada
de llegar a una justicia muy importante, de llegar a la justicia verdadera que nos merecemos, principalmente llegando a los autores quienes pues estaban directamente, que eran los accionistas del proyecto hidroeléctrico Aguasarca en nuestra comunidad de Río Blanco, y que justamente pues son quienes pues crearon la persecución constante y quienes pues también crearon toda la división del tejido social de mi comunidad y el sector, y hasta llegar al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. So far, we've only got halfway with the justice. We haven't got the true justice that we deserve. We haven't got to the original persecutors, the shareholders of the Aguasarca company, which was responsible for the project in Rio Blanco. These are the people who were the source of the constant persecution of our community, the destruction of the social fabric of our community, and that led finally to the killing of Berta Cáceres. Mencionar que dentro de las cuales pues seguimos con una incidencia muy importante, y se logró en el año 2025 conformar un grupo de expertos internacionales independientes, que pues el grupo es el GIEI, hizo un trabajo muy importante dentro de nuestro país para ver, digamos, toda la vinculación que tuvo el crimen de Berta con el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Entonces, decir que este informe relata hallazgos muy importantes y recomendaciones muy importantes para el Estado hondureño, justamente que pueda acatar, digamos, estos hallazgos, también estas recomendaciones que son muy importantes para poder seguir avanzando con la búsqueda de justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y también para el pueblo lenca en general. And so we continue to fight for justice. And as part of this fight, finally, in 2025, an independent group of experts issued a report that details the links between the crime of the killing of Berta Cáceres and the other crimes linked to the project, directly to the Aguasarca company. The report details many findings and many recommendations for the Honduran state that the Honduran state must respect and must respond to. And this is something that is key to achieve justice for Berta and for the Lenca community more broadly. Decir que justamente pues se han tenido diferentes actividades de incidencia para este informe, porque sabemos pues que el Estado hondureño no ha querido reconocer, digamos, estas recomendaciones del informe, y entonces pues es importante que toda digamos, esfuerzos internacionales, poder incidir, digamos, a recomendar al Estado hondureño que pueda acatar, digamos, como las recomendaciones que este informe hace. Al igual, decir que justamente, pues, este informe que han hecho los abogados independientes internacionales también en conjunto con PBI, pues tiene hallazgos muy importantes y recomendaciones muy importantes de violaciones a nuestros derechos. Y es importante también que este informe, pues también seguir viendo la manera de seguir trasladándolo para exigir, digamos, al Estado de Honduras que reconozca estos informes que han llegado pues a redactarse por abogados especializados, digamos, en reglamentos o estándares internacionales, ¿verdad?, que no son reconocidos por el Estado de Honduras, y que es importante reconocerlos, porque ya que en Honduras pues no hay como leyes acopladas a poder luchar y poder defender los derechos a pueblos originarios, como ya lo mencionaban aquí nuestras compañeras.
And it's so important to maintain the advocacy for these reports because the Honduran state fails to recognize the findings of this report. And this is where the international community can come in because they can pressure the Honduran government to respect and to implement the recommendations of the group of independent experts report, and then also in the context of the international delegation of lawyers that went with support of PBI, the extremely important recommendations they make too in relation to the violations of human rights that they saw in their mission. Entonces, Yeah. And yes, because it's only then in that way that Honduras will, we need to find ways in which the rights of indigenous peoples are recognized against the backdrop of this criminalization that they're currently seeing. sí, entonces, como les puedo mencionar, pues para nosotros estar aquí y ver este lanzamiento de este otro nuevo informe, pues respalda más todas las violaciones que han habido en Honduras y pueden seguir habiendo. Entonces es importante poner, digamos, un punto central para que estos informes puedan llegar también a las autoridades, al Estado de Honduras, para que ellos vean la necesidad y la obligación que tienen de poder paralizar todos estos tipos de violaciones que hay a nuestros derechos como comunidades. Así que muchísimas gracias. And so for us, the launch of this report is so important because it provides even more evidence and more support to verify the things that we're saying on the ground. And it's an opportunity to ensure and to pressure the Honduran state to listen and to put a stop to the violations that we suffer. So thank you very much. Thank you so much, Dunia. It's really, Muchísimas gracias, Dunia. Pues ha sido un testimonio muy poderoso sobre el efecto directo sobre usted y sobre las comunidades que están trabajando en ese clima actual y también histórico de violaciones que padecen. Quiero pasar ahorita a Daniel Siqueira, que está en línea, que es un miembro de la delegación, un coautor del informe que estamos lanzando hoy. Daniel, ¿puede compartir algunas de las recomendaciones claves de la delegación a la luz del análisis y las discusiones de hoy? Sí, gracias. Quiero verificar que todo el mundo me escuche. ¿Todo está bien? Un momento, Daniel, que no te escuchamos. Está diciendo que no. Can you check? ¿Pueden verificar si me escuchan? Please let me know. Que me digan, por favor. Yes, I'm in English channel now. Not yet, Daniel, I'm afraid. I'm an English channel. Can you hear me? Now in the original channel Y or Spanish channel? yes, should we maybe move on to Omar, who's also online? Are we able to hear you either? Is it the same issue? Hi everyone. Yes, can you hear me? No? I can. I do. Yeah, we can listen to each other, but I think they don't listen. Not the wrong. Yeah. You're only online. Yeah. sí, pues parece que como ellos... Okay, maybe while we're waiting for to see if we can resolve the technical issue, I don't know if it'd be prudent maybe to... I think we... Let us see. What about now?
Yes, Oh, I we can't can hear you. Okay. Yeah. There you are. Okay, great. So Daniel, thank you for your Ay, point. perfecto. Ahora sí se pueden escuchar. Go straight into the key recommendations. Bueno, entonces vamos directo a las Sorry for the recomendaciones claves. Pues, problem, qué pena con los problemas. Como Camila, Omar e Isabela también fueron miembros de la delegación, yo como ellos, y es un placer estar con ustedes hoy. Ojalá sea útil este documento para la lucha de las comunidades locales que están luchando por la justicia en Honduras. Tomando en cuenta los hallazgos del informe que Camila presentó de forma muy comprensiva, la delegación hizo un llamado al Estado hondureño y a la comunidad internacional confrontar las causas estructurales derivadas que causan los problemas. Entonces, con esto, al Ejecutivo y a las ramas ejecutivas, recomendamos que se acabe con el decreto 93 de 2021 que permite la detención de la gente sin orden judicial y hacemos un llamado para que se deje de utilizar el poder impune contra las comunidades indígenas y campesinos en defensa de sus territorios para resolver las discrepancias en los archivos en las manos del Instituto Agrario que limita los derechos territoriales de las dificultades, los errores en la documentación de las tierras, tomando en cuenta también que el derecho internacional de derechos humanos prohíbe el otorgamiento de títulos a la tierra a privados sobre territorios indígenas, el establecer de una comisión para investigar la situación en el Bajo Aguán, y estas recomendaciones responden incluso a las recomendaciones hechas por el mismo gobierno hondureño para resarcir los múltiples víctimas que han sido asesinados en el Bajo Aguán. Reestructurar el sistema judicial para que prevenga violencia contra comunidades indígenas y campesinos. Que el Poder Judicial limite, asegure que se resuelvan las disputas territoriales no por el camino penal, sino por la vía administrativa. Tienen que priorizar una negociación de los conflictos y de no criminalizar a las comunidades que están en disputa hasta cuando se resuelvan la pertenencia de la tierra. Entonces, las tres ramas del Estado hondureño cumplan con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en relación con los pueblos indígenas, y también las resoluciones de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, garantizando la titulación de los territorios. Los jueces también tienen que ejercer el control convencional para incorporar los estándares internacionales al derecho hondureño. Entonces, esto implica que tienen que interpretar la legislación, las leyes internas, de acuerdo con los tratados internacionales de que Honduras es un firmante. Y finalmente, a la comunidad internacional y a la banca, fortalecer los mecanismos para acompañar y apoyar a las organizaciones de sociedad civil que se dedican a la defensa de comunidades indígenas y campesinas, incorporar la criminalización del conflicto armado, del conflicto territorial ejercido contra las comunidades rurales es una prioridad número uno para el Estado hondureño. Es que es preciso regularizar y otorgar títulos a las comunidades indígenas y sobre los territorios, y hay que instigar un proceso de reforma, implementar un proceso de reforma
agraria y que tiene que haber una transparencia en todas las cadenas de suministro de las empresas operando en Honduras, especialmente en el sector agroindustrial y de extracción. Como saben muchos, la mayoría de las empresas que están explotando a Honduras, ellos tienen son europeos, ellos tienen la principal responsabilidad para garantizar que los abusos de los derechos humanos no sean cometidos en Honduras. Esas son básicamente las recomendaciones que estamos haciendo. Muchas gracias. Thanks so much, Daniel. Very comprehensive and obviously. Bueno, muchas gracias, Daniel. Esto ha sido muy comprensible. Obviamente, las recomendaciones completas están allí en el informe que se encuentra en línea, tanto en inglés como en español. También, pues, es que pedirle a Omar que hable en ese momento. El informe habla mucho del uso del decreto 93-2021 y también pues es que ofrece casos específicos que ustedes investigaron. Usted quizás podría hablar un poco acerca de sus preocupaciones generales de los hallazgos y esto cómo cabe dentro del marco del comportamiento generalizado del Estado hondureño ante o frente a las comunidades indígenas y campesinas. Thank you very much. Can you hear me? Yes, thank you. Yes, ¿Me perfect. escuchan? Great. It's good to see Ok, you. excelente. Pues es un gran gusto verlos. Muchas gracias a Dunia y a Kenia por su participación en este evento tan importante. Desafortunadamente, voy a hacer algunos comentarios, pero como mencionaron Kenia y otras personas, el sistema hondureño es instrumentalizado para perseguir a las personas que defienden al territorio. La usurpación criminal se utiliza en contra de los líderes de las comunidades, violando al debido proceso de las comunidades. Desafortunadamente, el fiscal general también utiliza acciones seleccionadas, priorizando las reclamaciones de las empresas extractivistas y las procesan de forma muy rápida, ignorando los alegatos de las comunidades. Toma acción sin verificar la tenencia ancestral e incluso de la tenencia de los territorios indígenas y también permite el desalojo preventivo sin orden judicial. Entonces es el uso de la ley criminal y el uso de los agentes estatales, o sea, el ejército o la policía, para destruir las viviendas en las comunidades. Además, todo eso es sin un orden judicial, o sea, es el ente fiscal, que es muy importante para el límite de los poderes, debe garantizar los derechos y está ejecutando estas decisiones. Entonces, decreto crea la posibilidad de los desalojos sumarios en base a solo los indicios y ignora las jurisdicciones agrarias. Entonces, eso viola al debido proceso que debe existir en cualquier país. Todas las comunidades han sido desalojadas y sujetas a un patrón más general de criminalización. Entonces, para este informe específico y para el futuro en el país, sería importante que las autoridades en el país revoque este decreto de forma inmediata. También cambiar la práctica del fiscal general para proteger los derechos de las comunidades y personas indígenas y no priorizar el dinero y las empresas en el país. Con eso voy a dejar la palabra y permitir que haya otro debate
sobre estos asuntos y otras cuestiones. Entonces, con eso les agradezco mucho. Muchas gracias a usted. So I think we've heard Entonces, creo quite que detailed and substantial hemos escuchado una presentación detallada y sustancial de los ponentes. Hay mucha información para procesar. Además, hay más información que se encuentra en el informe, pero con eso queremos abrir el espacio para recibir las preguntas de la audiencia. Entonces, por favor, identifíquese y también si la pregunta va dirigida a una persona en específico. Hi, Bueno. can I make the question in Spanish? ¿Puedo hacer mi pregunta en So, español? first, everybody, my name is Claro que Ileana sí. Jocona, Bueno, Honduran. primero que sí, todo me llamo Ileana Jocona y And soy the hondureña, soy ¿Cómo está? estudiante de Va dirigida hacia usted. Creo que es muy importante que desde que la delegación visitó en septiembre hacia donde estamos hoy. Momento. Ujú. No te escucho. Ah, ok. La interpretación simultánea la podemos oír. Ok. Esperemos hasta que lo silencien para que te podamos escuchar. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, creo. Ya. Bueno, desde septiembre que visitó la delegación hasta hoy, abril del 2026, han habido cambios importantes, específicamente en el contexto político, y creo que es importante que se discuta específicamente en el contexto de Defensoría de Derechos Humanos, de qué manera impacta el trabajo defensorial, por ejemplo, el juicio político, el fiscal general que ha cambiado, la agenda del Congreso Nacional, y yo creo que sería muy importante hablar de eso. Y también lo que había mencionado de que a final de este año se va a elegir el nuevo defensor del pueblo o el ombudsperson y cuáles son las implicaciones para el trabajo de la defensa de tierra y territorio en Honduras. Gracias por la pregunta y estoy muy contenta de encontrarme con una hondureña acá y que ha trabajado el tema de So I'm very derechos happy to humanos hear en el país. Bueno, a raíz de la instalación de un nuevo gobierno ilegítimo, debo decirlo, la situación se vuelve muchísimo más compleja. Y es evidente desde el momento que toma posesión este gobierno, instala un Congreso Nacional que su única agenda era aplicar juicio político para tomar el control de toda la institucionalidad. A pesar que Honduras tiene una sentencia, ha sido condenado por aplicar la ley de juicio político. Ya hay una condena contra el Estado de Honduras. Bajo ese contexto, desconocemos los defensores y defensoras la agenda de este nuevo gobierno porque hay un presidente ausente. Quien tiene el control de todo es el Congreso Nacional y día a día pues vamos viendo en qué nos tiene entretenido el nuevo gobierno, pero también nos preocupa la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, donde es un superpoder. En Honduras están todos los poderes y más de 20 instituciones del Estado que han decidido hace 2 semanas hablar sobre la seguridad jurídica de la tierra. Y esto va dirigido a los pueblos indígenas y a los campesinos, porque quieren, han concesionado el territorio a las empresas extractivas y a la agroindustria. Entonces quieren fortalecer o desplazar a los territorios hablando de este tema de la seguridad jurídica, desconociendo la posesión ancestral de las tierras, que también es un tema que se debe de hablar en Honduras sobre el derecho a la posesión que habla nuestra norma civil, pero todo lo estamos viendo a través del derecho penal, que ha sido la herramienta para criminalizar a los defensores. Y ciertamente nos tienen entretenidos en esto del Congreso Nacional, que en los juicios políticos, que nos hemos olvidado, por ejemplo, que este año se elige nueva Defensoría del Pueblo y seguramente va a ser alguien afín
a este gobierno, porque tienen los votos en el Congreso, que es lo peligroso. Por eso no se ha derogado en el gobierno pasado el decreto 93-2021 y por eso han aprobado todas estas leyes y van a seguir aprobando las leyes a su medida porque tienen mayoría en el Congreso Nacional. Y seguro el comisionado va a ser alguien a su medida. So firstly, thank you for the question. I'm also extremely... Oh. Sorry, could you translate the question? Yes. So the question... Oh, I'm very loud, I don't know. So the question is relating to the changing context in 2026 in relation to the recent elections and particularly in the context of the fact that there's sorry, it's been a long day. The political trials that have been going on, and then with the election of the new ombudsman that seems to be sort of like trying to be pushed through. So let's see. Yes, I'm very happy to have a question from and have met a Honduran woman also working in Honduran rights here today. So firstly to say, then we do not recognize the new government. It's completely illegitimate, but the election of this new government is made a very complex situation even more complex. And so, yes, as you said, then the National Congress, as soon as the new government has been formed, has started on this political sort of like cleanup, sort of like launching political attacks to replace all of the powers with people that they have chosen, and the president there's already been a conviction for having done that, and we reject the state of Honduras, and so we're saying that there currently isn't a president there, so it's the National Congress who's leading everything. Another thing that I want to talk about is the Council of Defense and Security, which is like this enormous superpower. It includes representatives from all of the different branches, the executive, the legislative, and the judicial, along with 20 different state institutions. And they met recently and they have issued a resolution relating to what they call the legal security of land, which is something that goes directly and attacks the rights of indigenous peoples and campesino communities even further in their right to land. This aggravates the situation in which already where the land has been granted to extractive companies and agro-industry illegally, and it shores up these illegal titles and these grants, and makes it easier for them to displace indigenous peoples and campesino communities. And faced with this failure to recognize the ancestral titles to which they have a right constitutionally and legally. So instead of putting these things through civil courts or through recognizing these rights, they're using the criminal code to penalize and to criminalize human rights defenders in this context. And so yes, and so we also mustn't forget that yes, in the context of all of this and everything that they're doing, the election for the new ombudsman is taking place this year. Surely there's no doubt that they will choose somebody who is a supporter of the government. One of the reasons that things like in the previous government, the Decree 93/2021 was they were unable to repeal it is because they didn't have enough votes in Congress. This government has all the votes in Congress, and so they can basically do what they want. Okay. We have one more question. ¿Alguna pregunta más? Or two more questions. ¿Algunas preguntas más? Entonces tenemos tiempo para una pregunta más, o unas cuantas. Buenas, muchas gracias por sus presentaciones, fue muy interesante escucharlos. Quería preguntarles, ¿qué puede hacer la comunidad internacional sobre todo lo que está pasando en Honduras? Muchas gracias. Una de las cosas que nosotros pensamos es visibilizar
la problemática a través de los diferentes medios de comunicación a los que ustedes tengan acceso, pero también diferentes funcionarios y funcionarias del Reino Unido, por ejemplo, que de alguna manera puedan instar al Estado de Honduras, ya sea a través de la embajada que está en Guatemala, pero que también es para Honduras, a través del sistema de Naciones Unidas. Es muy importante que a través de las distintas relatorías de Naciones Unidas se pueda recomendar al Estado de Honduras el acceso a la tierra para los campesinos y campesinas, pero también recomendar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas y el reconocimiento de los pueblos indígenas, la obligación de la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas. Creo que esas son acciones que se podrían hacer y también mencionar el derecho que tenemos a defender derechos, es decir, la obligación que tiene el Estado de protegernos para defender estos derechos. Creo que son algunas cosas que se me ocurren por ahora. So from the international community, then one of the things is you can raise the visibility of the issues that we brought up today. Entonces, desde la comunidad internacional se puede visibilizar algunos temas que se contaron en el informe, presionar a las autoridades para que el Estado hondureño reconozca nuestros derechos a través de nuestras embajadas o a través de los relatores en la ONU, para abogar que el Estado hondureño reconozca el acceso a la tierra para las comunidades indígenas, también reconocer el derecho establecido en la OIT 169 del consentimiento libre, previo e informado, también que el Estado debe proteger el derecho a defender derechos. Son algunas cosas que se me ocurren. Sure, I'm mindful that we also have a number of people También, online. pues tengo en cuenta que hay diferentes preguntas en línea. Focusing on accountability and the role of international actors. Hay uno que se enfoca en la rendición de cuentas y el rol de los actores internacionales. Bueno, si se reconoce la violencia en contra de las comunidades agrarias y qué vías existen para responsabilizar a estos actores corporativos. Entonces, no sé si hay algún miembro de la delegación que quiere responder. Bueno, el informe no hace trabajo de investigación para identificar las empresas principales que tienen enlaces a través de sus cadenas de suministros y cuáles son sus responsabilidades. Es una área clave para seguir investigando. Entonces, indagando sobre cuáles son los enlaces corporativos con las empresas en el terreno que están implicadas en los abusos. La naturaleza amplia y generalizada de abuso indica que tener conexiones empresariales, especialmente con las empresas extractivistas o agroindustriales, hay una necesidad de un alto nivel de vigilancia, ya que hay un alto riesgo de derechos de abusos humanos. Hay un alto riesgo de abusos de derechos humanos. Una de las recomendaciones que hemos hecho hacia la comunidad internacional sobre la legislación para evitar esas violencias es que el Estado establezca mecanismos de debida diligencia para todas las empresas que tienen enlaces, por ejemplo, en la cadena de suministro en Honduras. En el Reino Unido, por ejemplo, no hay legislación al respecto. Hay una campaña continua
que propone una ley sobre negocios y derechos humanos con este fin. Entonces, se puede escribir a su diputado, se puede unir a esta campaña y se puede incidir ante los estados, no solo el Reino Unido, sino todos los estados europeos, para que promulguen legislación que prevenga este tipo de abuso de derechos humanos en el futuro. I'm just going to, one more online, and if we have time, we'll come back to the room, but maybe this one for Dunia. So one participant online has said, the report documents serious violations affecting indigenous and campesino communities, and yet we've seen examples such as the tripartite agreement for conflict resolution in the Un participante ha nombrado que hay problemas con el cumplimiento con las sentencias judiciales. So what would you suggest for the, and also maybe some of the delegations have ideas, but how do you build mechanisms that generate real Entonces, enforcement? ¿qué sugeriría hacer para construir mecanismos que sean vinculantes y no se queden en el papel? I'm going to pass over to Kenya in a moment, who I'm sure will have something. Me voy a pasar a Kenia dentro de poco, que seguramente va a decir cosas que decir sobre esto, pero nuestra delegación, por supuesto, da la bienvenida el establecimiento de la Comisión Tripartita para el Bajo Aguán. Ha intentado decir que la prevención de las violaciones a los derechos humanos depende del esclarecimiento de la verdad de lo que ha pasado hasta ahora, reconociéndola para que el Estado y la sociedad puedan prevenirlos en el futuro. Pero este proceso no ha empezado aún en Honduras y la Comisión que ha sido pues establecido muy recientemente, parece que está un poco pues parado el proceso de establecimiento. Yo temo que el establecimiento de comisiones de la verdad como esta dependen de la voluntad política. Nosotros nos reunimos con parlamentarios el martes, donde una de las principales recomendaciones que hicimos al gobierno del Reino Unido era para mirar si existieran canales potenciales para que el Reino Unido ofreciera apoyo técnico al trabajo de las comisiones, igual como lo hizo, por ejemplo, en el caso del proceso de justicia transicional en Colombia. Pero temo que sin la existencia de voluntad política en Honduras, esas recomendaciones no van a prosperar. No tengo como la respuesta correcta, idónea, porque realmente el panorama es muy desalentador y preocupante. Pero para no sonar solamente pesimista, creo que la alianza con diferentes organizaciones civiles y de derechos humanos a nivel internacional ha sido muy importante en otros momentos también duros y críticos. Golpe de Estado, por ejemplo, la crisis postelectoral en el 2017, y han sido las organizaciones civiles y las organizaciones de derechos humanos que han logrado que otros gobiernos, y por qué no implementen algunas políticas de derechos humanos. La creación del Sistema Nacional de Protección a Derechos Humanos es una ganancia y una lucha dura de las organizaciones. Y por supuesto no la hicimos solas en Honduras. Estaban muchísimas organizaciones atrás de nosotros exigiendo al gobierno, mandando cartas al gobierno, a los políticos, demandando desde sus gobiernos o haciendo que sus gobiernos a nivel de Europa, Inglaterra y América estén exigiendo al gobierno el cambio de esas políticas. Y es como una manera de hacer que nazca un poquito de voluntad política. Aunque ahora mismo
con las políticas de Donald Trump, que es quien ha colocado presidente en Honduras y que hoy mismo está diciendo que si el actual presidente no responde a sus intereses, lo va a quitar de la presidencia y va a volver Juan Orlando Hernández, el narcotraficante que fue indultado por Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir ante eso? Denme ideas ustedes. Because really, yes, the panorama is very concerning. But I'm not just going to be pessimistic here. The alliances that we form with civil society organizations and other human rights organizations have been extremely important in various critical moments in the past, such as after the coup 2009, after the post-electoral crisis in 2017. And these organizations have helped to push previous governments to implement policies. An example of one of those wins was with the National Protection Mechanism and the law that supports that supported the creation of that. It was a hard struggle, and it wasn't a struggle that we did on our own. There were many people behind us, and they did it through letters to the government, letters to their government, other governments in the EU, in the UK, and the US that sent letters to our government to continue to exert pressure that ended up in the change of policies. This is a way that we can generate some form of political will. Now, at the moment, in the context with Donald Trump, who is the one who put our current president into the position that he is in, and who has now recently said that he will remove him if he doesn't do what he says and put Juan Orlando back in his place. So yes, the drugs trafficker who he pardoned, who was in prison in the United States. So yes, I don't know, the panorama now. What can I say? Give me some ideas on that one. Hey, we're running out of time, but I'd like Bueno, to se nos acaba el tiempo, pero quisiera cerrar el panel dando la última palabra a Dunia, si ella tiene algunas reflexiones finales acerca de cómo podría la comunidad internacional apoyar a la comunidad lenca o a las otras personas rurales en Honduras. Justamente, digamos, he tenido bastante experiencia caminar en estos 10 años de justicia para Berta y vemos lo oportuno que es, digamos, la incidencia internacional. Es por ello que hemos logrado justamente avanzar, porque justamente sabemos que el gobierno de Honduras siente la presión internacional de que está en la mira de todas las violaciones a nuestros derechos que hay, y principalmente eso ha ayudado mucho, digamos, en la búsqueda de justicia para nuestra compañera Berta Cáceres, y creo que es la manera de seguir haciendo incidencia internacional. Puede ser por redes sociales, puede ser por amicus, puede ser por cartas recomendando, digamos, al Estado hondureño que pues justamente hay comisiones internacionales viendo todas las violaciones a nuestros derechos que hay y que hay una necesidad de justicia. Eso lo veo oportuno para nosotros porque ya justamente como lo mencionaba la abogada Kenia, pues no nos satisface la justicia que hay en Honduras, sino que nos da una necesidad de que a nosotros más bien nos pone en inseguridad justamente seguir avanzando con la justicia para poder defender nuestros propios derechos, y que eso lo veo desde esa manera, y que también justamente hacer incidencia justamente en los hallazgos. Hay un informe y justamente que hizo el grupo, como ya lo mencionaba, del GIEI, y que hace recomendaciones cómo hay vinculación cuando crean un proyecto tan violento en nuestros territorios y que violentan
como para poder operar, como para poder concesionar nuestros territorios y cómo llegar hasta asesinar nuestros compañeros de nuestros espacios que lideran nuestras organizaciones. Entonces, eso vemos oportuno también que desde las sociedades civiles internacionales, embajadores y todo eso, cómo poder respaldar, digamos, esa incidencia a través de eso. Muchísimas gracias. So I'd like to say that the case of Berta Cáceres, it's been such a long struggle, but it's also an example of how important international advocacy is. Because without international advocacy, we wouldn't have got where we are today with justice for Berta. The Honduran state, because of international advocacy, feels pressure from the international stage. And this is what helps us to continue. And so we need international advocacy to continue. It can be through social media, it can be through writing amicus, from writing letters to the government. But all of these things are needed to be able to put a stop to the violations that we suffer as Indigenous people and to be able to seek justice for these violations we've suffered. So because justice in Honduras at the moment is not a given, we are currently attacked rather than being protected. And so advocacy for the report, like the independent group of international experts that serves to demonstrate the links between these private companies and how these private companies are granted our lands and then kill us on our lands in our space. This needs to be protected. We need international advocacy to continue to raise the profile of these things, to show how we can support and get our rights respected. Thank you. Okay, thank you. So, Bueno, muchas gracias. Entonces, solo para construir sobre lo que ha dicho Dunia, obviamente muchísimo trabajo se ha invertido en la preparación, la investigación y preparación de este informe, pero hay mucho trabajo de seguimiento que toca, que está por adelante. Hemos organizado reuniones con diputados y con las autoridades británicas esta semana y esperamos que ustedes también pues, se pongan en contacto con sus parlamentarios, sus diputados para hablar de las cuestiones que se han presentado hoy y las cosas que aparecen, el contenido del informe y ojalá también apoyen a PBI en el futuro para que pueda seguir haciendo este importante trabajo. Entonces, finalmente quisiera agradecer a todos y a todas por haber asistido hoy aquí en el sitio y también toda la gente que nos ha participado en línea. Quiero agradecer a Doughty Street Chambers y claro que a cada uno de los delegados que han ofrecido su tiempo pro bono sin reconocimiento económico para nada, para llevar a cabo este importante trabajo. Quisiera agradecerle desde todo corazón a Dunia y a Kenia por haber participado con nosotros esta semana, de haberse entregado tanto durante esta semana y también por la organización de Kenia que nos apoyó logísticamente en Honduras durante la visita y finalmente a los donantes que han apoyado este esfuerzo, la caridad del Colegio de Abogados y varios otros, incluyendo a Doughty Street Chambers. Y luego, fundamentalmente, un agradecimiento enorme a Sandra y a los intérpretes en línea que han hecho un esfuerzo maravilloso esta noche. Y Sandra, pues durante toda la semana, pobrecita ella. Entonces, para los que estén en la sala, tenemos un cóctel ahorita donde van a tener la oportunidad de conversar con con los ponentes. Y pues la grabación del evento se va a subir en línea dentro de poco para que lo puedan ver allí también. Gracias.